Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Gracias le damos al Señor por poder compartir con todos ustedes este día de programación, este programa de radio con aquellos que nos escuchan a través del Facebook de la Radio de la Predicadora, a la cual saludamos a los hermanos, y también a través del Facebook la última trompeta filial Virrey del Pino, hermano. Gracias le damos al Señor por este día de vida que nos da, porque nos guarda en salud. Y saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. A nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo recién haciendo el programa de los días lunes, el programa que tiene de 9 a 10 de la mañana a través de su YouTube, la última trompeta Pastor Ramón Encina, que es la página oficial de la iglesia. Y bueno, los saludamos a todos los hermanos de nuestra amada congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo, que se encuentra en la calle José Hernández 384 en el barrio del Tambo. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días jueves y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Y bueno, también quiero recordar los programas de radio del pastor. Como le decía, están los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana a través de el YouTube, la última trompeta Pastor Ramón Encina, y los días lunes está de 11 a 12 del mediodía a través de la radio La Predicadora y a través de la página de Facebook Ramón Encina. Y también estamos nosotros los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 a través de la radio y a través del Facebook la última trompeta filial Virrey del Pino. También le invitamos a que usted pueda suscribirse a la página de la iglesia, como le dije, se la recuerdo, la última trompeta Pastor Ramón Encina, que usted pueda suscribirse, activar la campanita de las notificaciones para ser avisado cada vez que se sube una nueva predicación, y que comparta para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. También tenemos la página de YouTube de la última trompeta filial Virrey del Pino, a la cual también le invitamos a suscribirse, a compartir y dar su me gusta. Y eso, ¿cuál es el fin de todo eso? Que la palabra llegue a hermanos que todavía no la conocen, sobre todo la palabra de esta gracia. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Bueno, ya le anuncié los días de reunión de la iglesia, y también tenemos reunión de grupo aquí en el kilómetro 41-700, en la calle Colastiné 8066, los días miércoles a las 18 horas, hermano. Así que aquellos hermanos que son de la localidad, esperamos que puedan visitarnos, que puedan llegar para poder tener comunión y poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido al Señor por poder compartir la palabra. Gracias le damos al Señor por este fin de semana que hemos tenido reuniones con los hermanos en la iglesia, y bueno, ahí hemos estado visitando la congregación del pastor Guillermo Gardela, y saludamos a los hermanos de la congregación, y bueno, y ahí disfrutando la comunión los unos con los otros y con el Señor Jesucristo. Así que bueno, hermanos, gracias le damos al Señor por todo eso. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por la misericordia que tú muestras para con nosotros cada día, Señor, porque tú nos guardas en salud, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos sostiene, Señor, en cada momento, Señor. Tú eres aquel que nos alienta por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y tú eres aquel que nos guía, Señor, hacia adelante. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Gracias le damos al Señor. Y vamos a compartir la palabra del Señor en este día, en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10. Y hoy, bueno, estamos hablando mucho acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y eso es algo maravilloso. Hablábamos en el último programa, hablábamos que le agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de, bueno, dice ahí, por medio de la locura de la predicación, pero unos versículos más arriba dice que Dios salvó al mundo por medio de la sabiduría, y entonces habíamos visto que la sabiduría de Dios es Cristo, y hoy que Cristo vino al mundo para dar su vida en sacrificio por todos nosotros. Y acá en el capítulo 10, versículo 16, nos habla de algo muy importante, ¿no? Que participamos como cuerpo cada vez que nos reunimos,
y de lo que recordamos. Entonces dice que la palabra del Señor en el capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Fíjese, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y entonces fíjese qué maravilloso, dice, la copa que bendecimos. ¿No? Uno dice, bueno, pero estoy tomando un poco de vino nada más. Y una vez que nosotros oramos y bendecimos el vino y el pan, ya no son vino y pan, sino que ya son figuras del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿No? Y que cuando nosotros participamos de Él, nosotros estamos recordando el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, que Él entregó su vida. ¿No? Y no solamente que estamos recordando el sacrificio de Cristo, y no solamente que estamos recordando que por medio de esa sangre Cristo y por medio de ese cuerpo Cristo fue la expiación por nuestro pecado, sino que estamos recordando que Cristo nos dio su vida. Fíjese. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces fíjese, porque tenemos que entender que de qué participamos cuando participamos de la mesa del Señor. Y estamos participando de la comunión. ¿No? Estamos diciendo que somos uno en Cristo. Cuando participamos todos de aquel mismo cuerpo y participamos de la sangre. ¿No? Y eso es maravilloso. También estamos recordando que en la cruz del Calvario Cristo se llevó todos nuestros pecados. Lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Nunca más lo trajo a la luz. ¿No? Que Él fue aquel cordero, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 29 del libro de Juan. Fue aquel cordero que Dios envió para quitar el pecado del mundo entero. Fíjese. Entonces cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos recordando ese sacrificio. Y nos gozamos porque, como dice también ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, fíjese lo que dice ahí el Señor. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro, porque habéis sido comprados por precio, dice. ¿Vio? Hubo un precio que se pagó. Nuestra salvación fue gratuita para nosotros, pero para el Señor no fue gratuita. Hubo un precio que había que pagar, porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre, era necesario que se derramara sangre, como en el antiguo pacto. ¿Vio? En el antiguo pacto el sacerdote ofrecía un cordero sin mancha, sin defecto. No tenía que tener ningún tipo de defecto ese cordero, y venía el pueblo y lo presentaba al sacerdote, y el sacerdote lo ofrecía en sacrificio y rociaba con la sangre de ese cordero, rociaba al pueblo, y entonces era puesta esa sangre también sobre el propiciatorio, y la gloria de Dios descendía en el lugar santísimo y veía la sangre, y si era acepto delante de Dios, entonces esa sangre cubría. Esa sangre no borraba el pecado de los hombres. Esa sangre no limpiaba la conciencia de los hombres. Esa sangre cubría el pecado. ¿Vio? Por un mes. Por un año. Por eso todos los años continuamente se hacían sacrificios. ¿Vio? Todos los años se tenía que hacer sacrificio. Todos los años el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, como dice el libro de Hebreo que lo leíamos el otro día, no con sangre, no con su propia sangre, sino con sangre ajena. Pero Cristo entró en el lugar santísimo real, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Vio? Y eso fue maravilloso, eso fue glorioso. ¿Vio? ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, esa sangre no puede borrar nuestros pecados. Esa sangre no pudo hacer perfecto a todos los santificados, pero la sangre de Cristo sí. ¿Vio? Eso es maravilloso. La sangre de Cristo hizo perfecto por un solo sacrificio a todos los santificados. ¿Vio? Y ahí entramos nosotros. ¿Cuándo entramos nosotros? Cuando creemos, no cuando obramos.
no cuando cumplimos los mandamientos, no cuando guardamos fiestas, ¿vio? Cuando entramos ahí, cuando nosotros creemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente, ¿vio? Para la expiación de nuestro pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? Glorificad a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí se puede leer en Romanos capítulo 12, versículo 1, usted puede leer la palabra del Señor que dice, así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vio? ¿Y cómo podemos presentar nuestro cuerpo? Y ahora podemos presentar todo nuestro ser al Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Antes el hombre no podía presentarse delante de Dios a causa del pecado, pero ahora el pecado ha sido borrado, ¿vio? Ahora hemos sido justificados del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos sido justificados del pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de su Hijo. Y eso es maravilloso, hermano. Por eso nosotros cuando vamos a participar de la mesa del Señor, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos participando de un simple bocado de pan y de un simple trago de vino. No. Estamos participando del cuerpo y de la sangre del Señor. Estamos recordando que Cristo pagó el precio por todos nosotros en la cruz del Calvario. Por su pecado y por mi pecado. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Por eso dice la copa de bendición. Por eso es de bendición la copa que nosotros participamos. ¿No? Y no solamente que nos bendijo borrando nuestras culpas, borrando nuestros pecados, limpiando nuestra conciencia, sino que nos sigue bendiciendo esa copa. Porque dice la copa de bendición que bendecimos. ¿Vio? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Vio? Entonces nos sigue bendiciendo. ¿Cómo nos sigue bendiciendo? Y nos sigue santificando. ¿Vio? Nos sigue trayendo a la memoria ese sacrificio precioso y maravilloso que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Usted tiene que ver que Dios lo hizo por usted. Porque muchas veces nosotros decimos, Cristo murió por el mundo. ¿Vio? Cristo murió por el mundo entero. Pero Cristo murió por nosotros. Como dice ahí en 1 de Timoteo, alabado sea el nombre del Señor. Gracias le doy al Señor porque estoy con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo. Y bueno, mi esposa ahora nos va a saludar, está un poquito ocupada. Ahora nos va a saludar. Alabado sea el nombre del Señor. Paz, amado, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por un hermoso día de vida que nos da. Amén. Gracias al Señor por su gracia maravillosa, ¿no? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y fíjese qué maravilloso, ¿no? Poder entender que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Que Cristo ocupó nuestro lugar, que Cristo fue aquel que llevó el cuerpo del pecado, aquel que llevó al hombre viejo, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y ya nunca más resucitó ese hombre viejo. Lo que resucitó fue una nueva creación. Y que esa nueva creación, que ahora nosotros somos parte de esa nueva creación. Y que Cristo habita en esa nueva creación. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces fíjese qué maravilloso, ¿no? Dice ahora la palabra del Señor. La copa de bendición que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos. Pero cuando nosotros partimos el pan en la mesa del Señor, estamos declarando que somos uno en Cristo. ¿Vio? Porque cuando el pastor ora por el pan, ora diciendo, Padre, bendice, este es tu cuerpo, dice. ¿Vio? Y entonces, que fue partido por nosotros. Y entonces parte el cuerpo del Señor ahora. Y da a cada uno de los hermanos parte del cuerpo del Señor. Y cuando cada uno de los hermanos come parte de ese cuerpo, los hermanos al comer están declarando que somos, cuando todos nosotros comemos parte de ese cuerpo, estamos declarando que somos uno en Cristo. Que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjese qué maravilloso. Y eso es precioso, hermano, poder entender esas cosas es hermoso, porque entonces ahora
participamos nosotros conscientemente. Conscientemente. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor nos enseña a nosotros, ¿no? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No? Y el pan que partimos. Estamos reconociendo que esa sangre nos redimió a todos nosotros. Nos redimió a todos nosotros. Fue necesaria la muerte de Cristo para que nosotros pudiéramos ser redimidos, pero también fue necesaria la resurrección de Cristo para que nosotros fuéramos justificados. Como dice ahí Romanos capítulo 4, versículo 25. Fíjense lo que dice ahí. Alabado sea el nombre del Señor. En el 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, está hablando de la justicia de Abraham, ¿no? Que la fe le fue contada por justicia. Y entonces dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Vio? Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Vio? ¿Por qué? Porque Él fue entregado por nuestras transgresiones. Fíjese qué maravilloso, Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él ya fue entregado. Él no va a volver a ser entregado. ¿Vio? Él padeció una vez en la carne. Él sufrió una vez en la carne. Él derramó su sangre una vez. Y dice la Escritura, y aparecerá por segunda vez, dice, pero ya sin relación con el pecado. ¿Vio? Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Y va a aparecer por segunda vez, dice. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Cuando Él venga va a aparecer por segunda vez, pero ya sin relación con el pecado. Entonces, cuando nosotros nos seguimos considerando pecadores, estamos diciendo que la primera venida del Señor no tuvo éxito en redimirnos a nosotros del pecado. Y cuando Cristo fue a la cruz, fue crucificado, fue muerto, su sangre fue derramada, ¿vio? Cuando su sangre fue derramada y el Señor dijo, entregó su espíritu y dijo, consumado es, o vamos a decirlo correctamente, Él dijo, consumado es, y después entregó su espíritu, eso quiere decir que fue suficiente el sacrificio de Cristo. Que esa fue la expiación por nuestros pecados. Que Él era el verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces, cuando nosotros le recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, estamos reconociendo también que su sacrificio fue suficiente. Que nosotros no tenemos que agregar nada a ese sacrificio. ¿No? Que esa sangre derramada fue suficiente para borrar completamente y de una vez y para siempre la culpa del pecado de todos nosotros. ¿No? Por eso usted hoy tiene que vivir creyendo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, por medio de la persona de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo nos justificó. Gloria a Dios. Cristo nos justificó. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay culpa. Él se llevó la culpa del pecado. La culpa del pecado cayó sobre Él. La paga del pecado cayó sobre Él. Y Él nos dio a nosotros vida eterna. Amén. Salvación, redención, justificación. ¿No? Vida eterna nos dio. Nos dio santificación en cuanto a nuestra posición. Claro, usted tiene que entender primeramente, antes de caminar en este mundo como un hijo de Dios, usted tiene que entender su posición en Cristo. Si usted no puede entender su posición en Cristo, entonces usted va a seguir manteniendo la posición que usted tenía en Adán. ¿Cuál era la posición que teníamos nosotros en Adán? Pecadores. ¿Cuál era el destino que nosotros teníamos en Adán? El infierno y el lago de fuego. Fíjese. Pero ahora en Cristo nosotros tenemos otra posición. ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos en Cristo? Hijos. ¿Vio? ¿Y cuál es nuestro destino? Nuestro destino es el cielo. Es ser la esposa de Cristo, es reinar con Cristo, es ser conformada a la imagen de Cristo. Un pecador no puede ser conformado a la imagen de Cristo. Por eso el pecador tiene que morir y nacer de nuevo. Y Cristo le enseña eso a través de las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor.
Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Fíjese, Gloria a Dios. porque Jesús no nos pudo enseñar a nosotros lo que es nacer de nuevo. Aunque Él le dijo a Nicodemo, es necesario que nacieras de nuevo. ¿No? Pero Nicodemo no entendió. Y él le preguntó a Jesús, dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Vio? Y él explicó de qué manera tenía que nacer, pero aún así Nicodemo no podía nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había muerto. ¿Vio? No había sido sepultado, no había resucitado. Entonces nosotros nacemos de nuevo ¿cuándo? Cuando nos identificamos con Cristo. En cuanto a la vieja vida, nos identificamos en la crucifixión, muerte y sepultura. Pero en cuanto a la nueva vida, nos identificamos como uno que resucitó nuevamente con Cristo. Como una nueva creación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos recordando la nueva identidad que Cristo nos dio a través de su sacrificio. Esa identidad que Cristo nos dio a través del sacrificio de Él mismo, esa identidad nosotros nunca la hubiéramos podido alcanzar por buena conducta. Nunca. Nosotros no hubiéramos podido alcanzar nuestra posición de hijo por hacer buenas obras. La posición de hijo nosotros la alcanzamos por la fe en el sacrificio de Cristo. ¿No? Entonces fíjese, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Cuando nosotros participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, estamos diciendo que somos uno. ¿No? Porque los únicos que pueden participar del cuerpo y de la sangre del Señor son aquellos que han muerto y han nacido de nuevo. ¿No? La iglesia. ¿No? Como también su nombre lo indica, los llamados afuera de este mundo. Los llamados afuera de este mundo. ¿No? Entonces ellos o nosotros, que somos la iglesia del Señor Jesucristo, todos aquellos que componemos la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos derecho o tenemos el privilegio de poder participar del cuerpo y de la sangre del Señor dignamente. Dignamente. Fíjese, como dice ahí en el mismo libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 27. Fíjese lo que dice ahí. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿No? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, ¿no? ¿Cómo comemos y bebemos indignamente? No discerniendo. No discerniendo el cuerpo del Señor, no discerniendo el sacrificio de Cristo. Pero gracias al Señor que el Señor nos dio el Espíritu Santo para poder discernir, para poder entender, eso es lo que quiere decir. Para poder entender el sacrificio de Cristo. ¿Y qué entendemos? Que Cristo ocupó nuestro lugar. ¿No? Que Él llevó el cuerpo del pecado, que Él llevó al hombre viejo a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y que ahora Él, por medio del Espíritu Santo, Él nos bautizó en un cuerpo. Y a todos nos dio a beber la misma vida, a todos nos dio la misma vida. Y que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza. ¿No? Mire todo lo que tenemos que discernir, todo lo que tenemos que entender. ¿Para qué eso? Para poder participar de la mesa del Señor dignamente. Fíjese qué maravilloso. Para poder participar de la mesa del Señor dignamente. Entender que mi hermano es parte del mismo cuerpo al cual yo pertenezco. Y que los dos fuimos comprados y lavados por medio de la sangre de Cristo. Y que yo no puedo meter bajo condenación a mi hermano diciéndole que él es un pecador. No, hermano, vos sos un miembro del cuerpo de Cristo comprado y lavado con la sangre del Señor. Igual que yo. Fíjese qué maravilloso. Fíjese qué hermoso, hermano. Poder entender de qué estamos participando cuando participamos de la mesa del Señor, eso es maravilloso. Eso nos lleva a traerle gloria y honra al nombre del Señor.
La copa que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Es un lugar de comunión. Es un lugar donde todos los hermanos nos reunimos para participar del sacrificio o para recordar aquel sacrificio precioso y maravilloso que nos hizo libres del pecado, libre de la culpa del pecado, nos libertó de la condenación eterna. Fíjese, y nos trajo a Cristo. Nos metió dentro de Cristo, porque dice ahora que somos parte de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos, dice. Nos metió adentro de Cristo. Cristo no nos salvó para dejarnos a la deriva, no, nos salvó para meternos dentro de Él, para hacernos parte de Él, para que sintiéramos todo lo mismo, para que habláramos todo lo mismo, para que sigamos una misma regla, ¿vio? ¿Y quién establece la regla? El Señor, porque la cabeza es Él. Y nosotros somos sus miembros. Fíjense, es como en lo natural. La cabeza tiene un pensamiento para poder, tiene un pensamiento según algo que tiene que resolver y le da la orden al cuerpo para que todo el cuerpo trabaje para resolver esa situación. ¿Y qué hace el cuerpo? Y bueno, si el cuerpo está saludable, responde a la necesidad de la cabeza, a la dirección que la cabeza da. Bueno, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos diciendo que el cuerpo de Cristo está saludable y que está respondiendo a la instrucción que la cabeza da. ¿Qué instrucción da la cabeza? Que todos seamos uno, que todos hablemos la misma cosa, que todos tengamos el mismo sentir. Y participamos de la mesa del Señor declarando eso. Por eso la copa que participamos es de bendición. El pan que partimos es de comunión. Fíjese, eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Por eso cuando nosotros escuchamos que tenemos la oportunidad de poder participar del cuerpo y de la sangre del Señor, tendría que haber un desespero en nosotros por estar ahí. Por poder estar ahí. Porque voy a participar del sacrificio, de aquello que nos recuerda a nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De aquello que nos recuerda a nosotros que ahora somos parte del mismo cuerpo. De aquello que nos recuerda a nosotros que fuimos comprados por precio. Alabado sea el nombre del Señor. De aquello que nos redimió a nosotros de la culpa del pecado, del poder del pecado. Fíjese, eso es maravilloso, hermano. Y eso no puede participar cualquiera. Solo aquellos que hemos muerto y hemos nacido de nuevo con Cristo. Por eso, usted sabe eso, que usted murió y nació de nuevo. Murió a la vieja vida y nació de nuevo. Fíjese. Y ahora usted se identifica con lo que Dios es, con lo que Cristo es. ¿Vio? Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Por eso, siendo uno solo el pan. ¿Vio? Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de aquel mismo pan. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí podríamos leer, bueno, leímos ahí 1 Corintios 11, 23 al 26. Que nos habla a nosotros de la institución de la mesa del Señor, donde el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor, ¿no? Y como decía nuestra hermana Ramona ayer, Pablo no conocía al Señor conforme a la carne, no caminó con el Señor Pablo. Pablo no estuvo en la mesa del Señor, con la del Señor le sirvió la mesa del Señor a los 12. Él no estuvo ahí. Pero Pablo dice, yo recibí del Señor. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, fíjese, la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed. Este es un camino de fe, hermano. Nosotros andamos por fe, no por vista. Y entonces el Señor le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo,
que por vosotros es partido. ¿No? Él le estaba hablando a ellos de que él iba a ser entregado por el pecado de todos nosotros. Tomad, comed, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjese. Entonces, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos anunciando la muerte del Señor. Estamos anunciando la resurrección del Señor. Entonces, fíjese qué maravilloso, qué precioso, hermano. Entender qué es lo que nosotros anunciamos cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Estamos anunciando la muerte del Señor. Estamos anunciando que Cristo fue a la cruz y que Él borró el pecado de todos nosotros. Que Él limpió nuestras conciencias de obras muertas por medio de su sangre para que sirviéramos al Dios vivo. Que Él anuló por medio de su sangre el acta de los decretos, que nos era contraria. ¿Vio? Porque dice Él, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, la sacó del medio y la clavó en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos que nos era contraria? La ley. ¿Y por qué la ley nos era contraria? Si la ley era santa, justa y buena, igual el mandamiento santo, justo y bueno. Sí, pero por medio de la ley era el conocimiento del pecado. Y a aquellos que le dijeron a Moisés, todo lo que Dios diga vamos a hacer, y Dios le dio la ley, ellos no habían tenido un nuevo nacimiento. ¿Vio? Y nosotros, al igual que ellos, en ignorancia, cuando estábamos en aquella naturaleza caída, nosotros pretendíamos agradar a Dios por medio de los mandamientos de la ley. ¿Vio? Y como hablábamos con los hermanos ayer en la reunión, la ley no se resumía en los 10, o mejor dicho, se resumía en 10 mandamientos. ¿Vio? Pero la ley tenía 613 preceptos, mandamientos y estatutos. ¿Vio? Y la palabra dice que si nosotros quebrantábamos uno de los mandamientos, quebrantábamos toda la ley. Si nosotros miramos Éxodo capítulo 20, nos habla de 10 mandamientos. Pero la ley tenía 613 mandamientos, ordenanzas y estatutos. Tenía ordenanzas de culto, tenía ordenanzas de higiene, tenía ordenanzas de muchas cosas. Ordenanzas en cuanto a los ritos y los sacrificios que se tenían que presentar. Fíjese. Por eso la palabra dice que cuando nosotros estábamos bajo la ley, estábamos bajo maldición. Pero ahora que estamos bajo la gracia, estamos bajo bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas dieron testimonio de la justicia de Dios. ¿Quién era la justicia de Dios? Cristo. Por eso cuando nosotros participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, estamos recordando ese sacrificio. Estamos recordando que Dios, por medio de su justicia, nos salvó a nosotros y nos justificó. Vamos a seguir con este tema, hermano, que es precioso y maravilloso. Hasta aquí me ha dado el Señor, así que lo vamos a dejar aquí. Pero fíjese, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces ahora sabemos que cuando tenemos oportunidad de participar del cuerpo y de la sangre del Señor, cada vez que participamos de la mesa del Señor, con más razón tenemos que tener ese anhelo y ese deseo de estar con los hermanos para participar de esa fiesta gloriosa, porque es una fiesta gloriosa. Es la única fiesta, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, que se mantuvo, que pasó del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Y usted por qué dice, pastor, que pasó esa fiesta del antiguo pacto al nuevo pacto? Porque esa fiesta fue instituida por el Señor en la última cena. ¿Vio? Mientras ellos estaban participando la Pascua, acuérdense que el Señor le dijo a los discípulos, vayan y busquen
un lugar, allí van a encontrar un hombre y bueno, usted puede encontrarlo ahí a través de los evangelios. Tal vez lo toquemos el programa que viene y pregúntenle dónde está el lugar en que el Hijo del Hombre va a pasar la Pascua, le dijo, recordando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y eso es lo que ellos celebraban cuando participaban de la Pascua. Y dice la palabra del Señor que mientras ellos comían, ¿qué comían? Comían la Pascua. Mientras ellos comían, dice, tomó el Señor el pan y lo partió, y tomó también la copa y la ofreció, y dice, este es mi cuerpo que por vosotros partido, y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y ahí el Señor puso a un costado la Pascua judía, ahí dio finalización a la fiesta judía y estableció lo que ahora es la nueva fiesta, por decirlo de alguna manera, que es poder participar de la mesa del Señor. En Mateo 26, 17. Mateo 26, 17, hermano. Ahí usted lo puede encontrar. Lo vamos a leer brevemente y ya vamos a terminar, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 26, 17. Aquí el Señor estaba instituyendo, estaba dando la promesa, por decirlo así, de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque Él todavía no había sido sacrificado. Él todavía no había sido entregado. Y después, cuando el apóstol Pablo instituye la mesa, ya no es una promesa, sino ya es la realidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí en el libro de Mateo 26, ...17... En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, si usted quiere entender eso, usted puede escuchar el programa del pastor, que estuvo hablando en la hora anterior, y él estuvo hablando de eso. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Qué Pascua? La Pascua del antiguo pacto. Y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y en el 26 dice, y mientras comían, ¿qué comían? Comían la Pascua. Tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dijo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que lo beba en aquel nuevo, dice, con vosotros, en el reino de mi Padre. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Ahora a las 11 de la mañana, el pastor tiene programa a través de su Facebook, Ramón Encina, y a través de la radio La Predicadora. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ahora cuando participamos del cuerpo y de la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, ahora estamos recordando que somos uno. Estamos declarando, Señor, que la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo, Señor. Y eso, Señor, tú nos diste derecho a nosotros, Señor, por cuanto nosotros hemos confiado, Señor, hemos declarado que Jesucristo es nuestro Señor, que nosotros somos hijos de Dios. Y eso nos dio derecho de poder participar de ese glorioso y maravilloso sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, recordándolo cada vez que participamos de la mesa del Señor. Bendice a los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. Nos encontramos el día viernes a las 13 horas.